Hay facturas que nunca llegan al correo, no aparecen en tu teléfono, no tienen fecha de vencimiento, no vienen acompañadas de advertencias y precisamente por eso son las más peligrosas, porque pasas años creyendo que todo salió bien, que nadie descubrió la mentira, que la decisión incorrecta quedó atrás, que el atajo funcionó, que la culpa se apagó, que las consecuencias nunca llegaron, hasta que una mañana la vida coloca una cuenta frente a ti y descubres algo inquietante. No te está cobrando lo que hiciste ayer, te está cobrando intereses acumulados durante años, porque existe una extraña ley que parece repetirse en todas las historias humanas. Las decisiones que más nos cambian rara vez parecen importantes cuando las tomamos. No es la gran traición, no es el gran crimen, no es el gran error, son los pequeños acuerdos que hacemos con nosotros mismos. Solo esta vez, no tengo otra opción, todo el mundo lo hace, no es tan grave. Y lo más peligroso de esas frases es que suelen sonar razonables. Por eso nadie se convierte en el villano de su propia historia. Todos encuentran una explicación, todos encuentran una excusa, todos encuentran una forma de convencerse de que siguen siendo buenas personas, incluso cuando empiezan a cruzar líneas que antes juraban jamás cruzar. Y quizás esa sea una de las cosas más fascinantes de In the Grey, porque a simple vista parece una película sobre secuestros, mercenarios, operaciones encubiertas y personas peligrosas. Pero debajo de toda esa tensión existe una pregunta mucho más incómoda, una pregunta que no apunta a los personajes, apunta directamente hacia nosotros. ¿Cuántas decisiones equivocadas puede justificar una persona antes de olvidar quién era cuando comenzó? Porque todos creemos que reconoceríamos el momento exacto en que nos estamos perdiendo, pero la realidad suele funcionar de otra manera. La oscuridad casi nunca llega como una tormenta, llega como una sombra, avanza lentamente, centímetro a centímetro, hasta que un día miras hacia atrás y descubres que llevas años caminando en una dirección que jamás pensaste tomar. Y cuando eso ocurre, ya no importa cuánto dinero tengas, cuánto poder acumulaste, cuántas excusas encontraste. La única pregunta que permanece es mucho más simple. Cuando finalmente llegue el momento de pagar la cuenta, ¿te reconocerás en la persona que aparece en la factura? Sigamos. Hay una pregunta que normalmente asociamos al dinero, pero quizás nunca tuvo que ver con el dinero. ¿Cuánto debes? No cuánto tienes, no cuánto ganas, no cuánto aparentas. ¿Cuánto debes? Porque existen personas que pasan toda su vida convencidas de que las deudas son simples números escritos en una pantalla, cifras, contratos, firmas, transferencias. Pero la vida suele llevar una contabilidad mucho más extraña, una donde las deudas no siempre se pagan con dinero, a veces se pagan con tiempo, con relaciones, con oportunidades, con culpa y en ocasiones con la persona que terminas convirtiéndote. Imagina por un momento que cada decisión que has tomado dejar una marca invisible sobre ti, cada mentira, cada traición, cada silencio, cada vez que elegiste mirar hacia otro lado cuando sabías que algo estaba mal, cada vez que justificaste lo injustificable porque te convenía. Ahora imagina que todas esas marcas comienzan a acumularse durante años, sin que nadie las vea, sin que nadie las reclame, sin que parezcan tener consecuencias, hasta que un día alguien toca la puerta y vienen a cobrar, porque quizá la lección más inquietante de In the Grey no tiene que ver con armas, ni con mercenarios, ni con millonarios corruptos, ni siquiera con la violencia. Tiene que ver con algo mucho más cercano a nosotros, la ilusión de que podemos vivir eternamente en la zona gris, ese lugar donde nada es completamente correcto, pero tampoco completamente incorrecto, ese espacio donde nos repetimos que no somos
malas personas. Solo estamos haciendo lo necesario. Solo estamos sobreviviendo. Solo estamos siguiendo órdenes. Solo estamos jugando bajo las reglas del mundo. Y durante un tiempo funciona. Durante un tiempo parece que podemos caminar entre la luz y la oscuridad sin pertenecer realmente a ninguna de las dos. Pero la historia de Rachel, de Braxton y de Salazar nos recuerda una verdad incómoda. Nadie permanece para siempre en el gris, porque tarde o temprano cada decisión exige un precio. Y cuando llega el momento de pagarlo, descubrimos quiénes somos realmente. Lo interesante de esta historia es que, a diferencia de muchas películas de acción, aquí no existen héroes completamente puros ni villanos caricaturescos. Todo el mundo parece moverse en una especie de terreno moral resbaladizo. Rachel persigue criminales, pero lo hace dentro de un sistema donde la justicia y los intereses económicos están constantemente mezclados. Braxton no es precisamente un santo. Los hombres que participan en la operación tampoco. Y sin embargo, eso es precisamente lo que vuelve interesante la historia, porque se parece mucho a la vida real. Nos encanta dividir el mundo entre buenos y malos, entre héroes y villanos, entre personas correctas y personas equivocadas, pero la realidad suele ser mucho más incómoda. La mayoría de las personas vive tomando decisiones en áreas grises, decisiones donde ninguna opción parece completamente correcta, decisiones donde cada alternativa implica una pérdida, y es ahí donde aparece el verdadero carácter. No cuando todo es evidente, sino cuando nada lo es, porque cualquiera puede actuar correctamente cuando la respuesta es obvia. La verdadera prueba aparece cuando lo correcto tiene un costo, cuando hacer lo correcto implica perder algo, cuando actuar con integridad significa arriesgar comodidad, dinero o seguridad. Y eso es exactamente lo que esta historia explora constantemente. La pregunta no es quién tiene razón, la pregunta es cuánto estás dispuesto a sacrificar por aquello que dices defender. Hay otro aspecto fascinante dentro de esta historia: la obsesión por el control. Todo el mundo intenta controlar algo. Salazar intenta controlar su imperio. Rachel intenta controlar una situación que constantemente se le escapa de las manos. Los equipos planean rutas de escape, cronometran movimientos, diseñan estrategias, calculan tiempos, preparan contingencias para cada escenario posible. Y sin embargo, la vida sigue siendo impredecible. Eso me recuerda algo que hacemos constantemente como seres humanos. Creemos que si planificamos lo suficiente, podremos evitar el dolor. Creemos que si somos inteligentes, podremos esquivar el fracaso. Creemos que si anticipamos todos los escenarios, podremos protegernos de las consecuencias. Pero la realidad funciona de otra manera. La incertidumbre no es un error del sistema, es parte del sistema. Nunca tendremos toda la información. Nunca podremos controlar todas las variables. Nunca sabremos exactamente qué ocurrirá mañana. Y quizás por eso muchas personas viven con ansiedad, porque intentan controlar algo que jamás fue diseñado para ser controlado: la vida. Lo único que realmente podemos controlar son nuestras decisiones, no los resultados, no las circunstancias, no las reacciones de otras personas, solo nuestras decisiones. Y eso puede parecer aterrador, pero también es profundamente liberador, porque significa que nuestro valor no depende de que todo salga bien, depende de cómo actuamos cuando las cosas salen mal. Otra reflexión poderosa surge de la propia idea de las deudas. Salazar construyó un mundo donde parecía intocable. Tenía dinero, poder, influencia, personas trabajando para él, instituciones enteras bajo su control. Y durante mucho tiempo eso le permitió creer que estaba por encima de las consecuencias. Pero la historia nos recuerda algo que la realidad confirma constantemente: el poder puede retrasar las consecuencias, no eliminarlas. La riqueza puede comprar tiempo, no absolución. La influencia puede
puede silenciar voces, no verdades, porque existe una diferencia enorme entre escapar de las consecuencias y simplemente aplazarlas. Muchas veces pensamos que porque algo no tuvo repercusiones inmediatas, nunca las tendrá, y ahí es donde cometemos el error. La vida tiene una paciencia extraordinaria. A veces tarda años, a veces décadas, pero las cuentas pendientes suelen encontrar el camino de regreso. Por eso resulta tan simbólica la frase que atraviesa toda la historia: cuando alguien viene a cobrar, lo hace con intereses. No solo aplica al dinero, aplica las decisiones, aplica los hábitos, aplica la forma en que tratamos a las personas, aplica las oportunidades que desperdiciamos, aplica incluso a las mentiras que contamos. Todo genera intereses. Todo. Pero quizás la reflexión más profunda de Inda Grey tiene que ver con el color que le da nombre, el gris, porque el gris es cómodo. En el negro sabes que estás equivocado, en el blanco sabes que estás haciendo lo correcto, pero en el gris siempre existe una excusa, siempre existe una justificación, siempre existe una explicación conveniente, y eso es peligroso, porque pocas personas se convierten en algo que juraron no ser de la noche a la mañana. La transformación suele ocurrir poco a poco, una concesión, luego otra, después una más, hasta que un día ya no reconoces a la persona que ves en el espejo, no porque hayas tomado una gran decisión equivocada, sino porque tomaste cientos de pequeñas decisiones aparentemente insignificantes, y quizá por eso esta historia resulta tan inquietante, porque nos obliga a preguntarnos dónde estamos nosotros, no dónde están los personajes, dónde estamos nosotros, qué áreas grises seguimos justificando, qué decisiones seguimos posponiendo, qué verdades seguimos evitando, qué deudas emocionales seguimos acumulando, porque todos tenemos alguna. Todos. Al final, creo que Inda Grey no habla realmente sobre criminales, mercenarios o conspiraciones. Habla sobre responsabilidad, sobre las consecuencias inevitables de nuestras elecciones, sobre el precio de vivir demasiado tiempo entre la luz y la oscuridad, y sobre una verdad que puede resultar incómoda pero también liberadora. No siempre podemos elegir las circunstancias que nos rodean, no siempre podemos controlar el mundo, no siempre podemos evitar el conflicto, pero sí podemos decidir quién seremos cuando llegue el momento de pagar nuestras propias cuentas, porque tarde o temprano la vida termina haciéndonos la misma pregunta a todos, y cuando ese momento llegue ya no importará cuánto dinero teníamos, cuánto poder acumulamos, cuántas excusas encontramos. La única pregunta será: ¿la persona en la que nos convertimos valió el precio que pagamos para llegar hasta allí? Y bueno, eso ha sido todo por el video de hoy. Si este video te hizo pensar, te invito a dejar tu like y suscribirte para seguir trayendo contenido adicional sobre series y películas. Ya sabes que en los comentarios puedes dejar tus sugerencias para próximos videos. Siempre estoy leyendo lo que proponen, porque esta conversación también la construimos juntos. Yo soy de Yorko y nos vemos en el siguiente video. Chao, chao, chao.